Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por estar presentes un día tan inhóspito y haber venido. Muchísimas gracias. Yo me hubiera quedado en mi casa mirándolo tranquilamente por televisión, así que saludamos a todos los que nos están viendo a través de internet. Vamos a meternos un poquito en lo que es el tema de la higiene de columna. Vamos a ver a qué se refiere lo que es el concepto de higiene de columna. Vamos a ver algunos conceptos súper importantes que tenemos que tener en cuenta sobre nuestra columna vertebral, tanto a la hora de hacer actividades de la vida diaria como actividades del deporte y demás, cosas que tenemos que conocer de nuestra columna. Y vamos a dar algunas recomendaciones a la hora de hacer diferentes gestos que hacemos todos los días, desde dormir hasta cómo vamos a estar sentados, cómo nos agachamos a levantar algo, cómo nos paramos de una silla, con el objetivo de disminuir el riesgo de tener lesiones, ¿sí? Las patologías de columna, los dolores de columna, fundamentalmente de columna lumbar, es una de las afecciones, de las mayores afecciones que tenemos los seres humanos. Se dice que 8 de cada 10 personas en algún momento de nuestra vida nos va a doler la parte baja de la espalda, es decir, la cintura, y tomando algunas medidas podemos bajar ese riesgo, ¿sí? Es un poquito las cosas que vamos a tratar de ver en el día de hoy. Así que para eso vamos a hacer una pequeña definición de lo que podría llegar a ser higiene de columna. Es un tema que es súper grande, tiene muchas definiciones. Lo que vamos a desarrollar hoy fundamentalmente es este tipo de cosas. Es una serie de consejos y principios de mecánica corporal, de qué manera tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que usar a nuestro cuerpo para hacer ciertas actividades, con el objetivo de minimizar los riesgos y prevenir las afecciones del aparato locomotor, no solo de la columna, sino del aparato locomotor en general, ¿sí? Cómo debemos cuidarnos a la hora de hacer diferentes actividades. Y a su vez, otra segunda parte y súper importante en lo que refiere a la higiene de columna, es la realización de actividad física terapéutica orientada a las afecciones que ya traemos. Es decir, hacer ejercicios de estabilidad de zona media, ejercicios abdominales, ejercicios de movilidad de cadera, ejercicios de fortalecimiento de miembros inferiores, ejercicios de movilidad cervical, de estabilidad, es decir, ejercicios que van a mejorar lo que es nuestra columna y aparato locomotor en general. Eso hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en la otra parte, en lo que sería la serie de consejos y principios de mecánica corporal, que también se llama higiene postural. ¿Está? Ahí tenemos la higiene de columna, ¿sí? Sería tan fácil como eso, como lavar la columna todos los días. Para eso tenemos que hablar primero, hacer una reseña anatomofuncional, fundamentalmente porque acá tenemos público súper variado, capaz que no están tan en el tema de lo que es la parte de salud, de medicina, anatomía y demás. Entonces vamos a ver algunas cosas importantes que nosotros debemos conocer para después entender por qué tenemos que hacer las cosas de tal manera o por qué no tenemos que hacerlas de tal otra manera, ¿sí? En primer lugar, nuestra columna vertebral, ustedes saben que forma lo que es la parte central de nuestro eje del cuerpo, ¿sí? Es un sistema dinámico formando justamente el eje del cuerpo y está compuesto de elementos rígidos y elementos elásticos. Yo acá traje una columna vertebral, le faltan algunas partes. Donde la columna vertebral, a diferencia de lo que nosotros podemos pensar, que son huesos, los huesos son una parte de la columna vertebral, son las partes rígidas de la columna vertebral. Sin embargo, la columna vertebral tiene elementos elásticos, que son los que permiten que esos huesos no estén rígidos, no estén fijos y se puedan mover entre sí. Pero la columna debe ser estable, no debe ser tan móvil, pero tampoco debe ser rígida. Es decir, debe tener movilidad y estabilidad. Debe tener esos dos elementos. Si yo tengo una columna que es demasiado móvil, tengo una columna que va a tener problemas, créanme. Si tengo una columna que es demasiado rígida, tengo una columna que va a tener problemas. Entonces la columna debe pararse en el medio, pero tener la capacidad de moverse cuando lo necesita y de ser estable cuando lo necesita. Y los sectores de la columna no se deben comportar todos iguales. Hay sectores que tienen que ser más estables y sectores que tienen que ser más móviles, ¿sí? Entonces, claro, son muchos elementos a tener en cuenta, lo que determina si eso no se cumple, gran cantidad de afecciones de nuestra columna vertebral, ¿tá? Tanto cervical como lumbar fundamentalmente. Si ustedes la miran la columna, nosotros la dimos en sectores. Hay un sector que se llama cervical, que es lo que vendría a ser el cuello, formado por 7 vértebras. Hay un sector torácico o dorsal, formado por 12 vértebras. Un sector lumbar, formado por 5 vértebras. Y después tenemos lo que es el sector sacro y el sector coxigio, que son vértebras fusionadas. ¿Sí? Es como si fueran un hueso solo, que en realidad son varias vértebras que se fusionaron durante nuestro desarrollo. Los 3 primeros sectores, el cervical, el dorsal o torácico y lumbar, son los sectores móviles de la columna. Son los sectores que pueden moverse. Los otros 2, los de abajo, son sectores que son rígidos.
Por lo tanto, estos tres son los que más podemos tener influencia, no tanto sobre esto, ¿sí? Yo les hablé que la columna tiene elementos rígidos y elementos elásticos. Los elementos rígidos, obviamente, son las vértebras. Los elementos elásticos son diferentes estructuras que vinculan las vértebras entre sí. Y ahí tienen discos intervertebrales, articulaciones interapofisarias, ligamentos y demás, ¿tá? Bien, si ustedes la miran de atrás, sería esta, o una de estas, cualquiera de estas dos, la miran de atrás o adelante, es decir, el plano frontal, la columna debe ser recta. Debería ser recta como una columna, ¿tá? Ahora, cuando yo la miro lateralmente, la miro de costado en el plano sagital, ahí o acá, ahí, la columna no debe ser recta. La columna debe tener curvas. Esas curvas son normales, esas curvas son fisiológicas, esas curvas están hechas para protegernos y para brindarnos más movilidad. Si la columna fuera totalmente recta en los dos planos, nosotros tendríamos mucho menos movilidad y tendríamos mucho menos estabilidad. Nuestra columna soportaría menos carga. La presencia de estas curvas normales, fisiológicas, hace que seamos más móviles y más estables. ¿Me siguen? Ahora, esas curvas normales son vistas de costado. Si ustedes una columna la miran de atrás y vista de atrás tiene curvas, esas sí son patológicas. Esas sí son alteraciones de la columna, ¿sí? Así como si estas curvas, y se llaman escoliosis, así como si estas curvas, que son normales, están aumentadas o disminuidas, también generan alteraciones, ¿sí? Las curvas, si ustedes las miran, acá se dan cuenta, se intercalan. Una que es cóncava hacia atrás y luego una que es convexa hacia atrás, una que es cóncava atrás, convexa hacia atrás. Se van intercalando, ¿sí? Las concavidades. A las curvas que son cóncavas hacia atrás se les llaman lordosis y a las curvas que son cóncavas hacia adelante o convexas hacia atrás, es lo mismo, se llaman sifosis. Entonces tenemos una lordosis cervical, el sector cervical es lordótico, este que está acá. Tenemos una sifosis dorsal o sifosis torácica, que es esta que está acá. Tenemos una lordosis lumbar. Y luego tenemos lo que es una sifosis sacrocoxigia. Se van intercalando. Tenemos unas curvas así, ¿sí? De tal manera que si ustedes se apoyaran contra una pared o se acostaran en el piso, la cabeza debería tocar el piso o la pared, las torácicas deberían tocar y el sacro debería tocar. No las cervicales ni las lumbares, ¿sí? Esas son las curvas normales, se pueden medir esas curvas y demás, de hecho se deben medir en radiografías y demás. Ahora bien, cuando esas curvas están disminuidas, una curva que está disminuida es más tendiente a una recta, o sea, es menos curva y es más recta. Se dice rectificación. Una rectificación cervical es una curva cervical que está disminuida, está tendiente a ser una recta. Cuando esas curvas están aumentadas, se utiliza el término de hiper. Si la lordosis está aumentada, se dice que es una hiperlordosis. Si la sifosis está aumentada, se dice que es una hipersifosis. ¿Me siguen? Entonces, conceptualmente, vista en el plano sagital, vista lateralmente, ustedes pueden encontrar una columna normal, una columna rectificada o una columna con las curvas aumentadas. Es decir, si pensamos en el sector lumbar, podemos encontrar una lordosis lumbar normal, una rectificación lumbar o una hiperlordosis lumbar, ¿sí? Se dan por diferentes situaciones y generan diferentes cuadros. Y los tenemos que tratar diferentes a cada uno, ¿sí? Eso es lo que hacemos generalmente quienes trabajamos en la salud. Esas curvas nosotros no nacemos con ellas, esas curvas se van adquiriendo a lo largo de nuestro desarrollo, durante nuestra ontogenia, es decir, nuestro proceso a lo largo de nuestra vida. Nacemos con esa gran curva sifótica. Se le dice que es una curva primaria, la sifosis se le llaman que son curvas primarias porque nosotros ya nacemos con ellas. Durante nuestro desarrollo nosotros debemos cambiar e incorporar dos curvas secundarias que son lordóticas. La primera que va a aparecer, obviamente, es la cervical, que esa sucede en la medida que los músculos empiezan a activarse, los músculos de atrás de la cabeza, cuando el bebé empieza a sostener la cabeza, entre los 2 y los 3 meses debería un bebé estar más o menos sosteniendo la cabeza. Y eso hace que, o la cabeza la sostiene de acuerdo a que hay músculos que se están activando, los músculos de atrás, ¿sí? Como quedan por detrás de la columna, ustedes tienen una columna que era así, se le activan los músculos de atrás, empiezan a curvarla así. Entonces le empieza a formar la lordosis cervical.
Por eso es importante también tener el bebé boca abajo, ¿sí? Que haga el estímulo de levantar la cabeza, de activar esos músculos que son súper importantes. Después la segunda y última curva que aparece es la lordosis lumbar, ¿sí? Que en realidad no aparece cuando el bebé gatea, porque de hecho hay bebés que no gatean. La lordosis lumbar aparece cuando el bebé se sienta y se puede mantener sentado. ¿Sí? El bebé cuando es chiquito levanta las piernas, activa sus flexores de cadera, ¿sí? Se lleva el dedo a la boca y todas esas cosas que hacen los bebés. Pero realmente esa activación isométrica, es decir, estática, sostenida, mantenida, que se produce cuando él está sentado, es la que empieza a deformar la activación, la forma de la columna. La activación de esa musculatura empieza a hacer que una curva que era de esta manera, la empieza a traccionar de adelante hacia abajo para poder estar sostenido sentado y empieza a curvarse, empieza a invertirse. ¿Para qué? Para que el bebé recién después se pueda parar y después que se pueda parar pueda caminar y después que pueda caminar pueda hacer todas las cosas que hacen los niños pequeños, ¿sí? Como por ejemplo darnos vuelta a la casa. Pero para eso tuvo que haber formado su lordosis, o al menos estar en vías de formación de la lordosis. Ustedes con una cifosis lumbar o con esta curva, es imposible que se puedan mantener parados, porque el centro de le está yendo hacia adelante. Pues es una curva que es hacia adelante. Imagínense que mi columna fuera así, yo me estaría todo el tiempo cayendo hacia adelante. Entonces la presencia de las lordosis lo que hacen es llevar el centro de gravedad hacia atrás. Me alinean con los pies. Por eso es súper importante este tipo de cosas y no apurar a los bebés, a los niños, en lo que son las diferentes adquisiciones en el desarrollo. ¿Tá? Se supone que entre los 6 y los 7 meses aproximadamente el bebé debería poder estar sentado, capaz que sí, inestable hacia los lados, pero sosteniendo, cuidando lo que es el plano sagital. Este bebé tiene aproximadamente, este bebé ese día cumplió 1 año y se mantenía tranquilamente sentado ahí. Yo sé que cumplió 1 año porque es mi sobrino, mi primer sobrino, y ese juguete se lo regalé yo. ¿Tá? En realidad se lo compró la madre y yo le di la plata, no fui a comprarlo, pero fue mío el regalo, ¿sí? Y esta es mi otra sobrina. Tengo 3, esta es la segunda. No sé cuánto tenía ahí. Pero ven que ya se puede mantener perfectamente sentadita, activando sus flexores de cadera. Ahora ya tiene 4. Y ya tienen otra hermanita que cumplió 1 año hace poquito. ¿Sí? Es decir, nosotros no nacemos con esas curvas, las vamos incorporando, las vamos adquiriendo, las vamos ganando. Y a lo largo de los años, las vamos aumentando o las vamos perdiendo. ¿Sí? Ahí se pueden medir, se miden las lordosis cervical y lumbar, se mide la cifosis, eso lo hacen los médicos, deberían hacerlo los médicos con las radiografías para saber si está aumentado o disminuido. Esa es una estructura de 2 vértebras. Miren, esta es la vértebra superior, esta es la inferior. Yo le dije que las vértebras entre sí están vinculadas por diferentes elementos elásticos. Lo que tiene adelante es el disco intervertebral. Si no lo conocen, seguramente lo escucharon hablar alguna vez. Disco intervertebral es una estructura más bien blanda que lo que hace es amortiguar y generar resistencia entre una vértebra y la otra. ¿Sí? Disco intervertebral es la vinculación entre 2 vértebras en la parte anterior, la articulación entre los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Pero a su vez las vértebras se vinculan atrás en esta otra articulación, ¿la ven ahí? Que se llama articulación interapofisaria, que es de un tipo diferente a esta. No tiene disco intervertebral, es decir, no tiene esa amortiguación que sí tiene el disco, sino que es un hueso apoyado sobre otro hueso. Las que suelen doler en la columna son estas, porque es un hueso apoyado sobre otro hueso. Salud. Estas duelen menos porque es una estructura más bien blanda que soporta ciertas cargas. O soporta mucha carga. Por acá atrás pasa lo que es el sistema nervioso, tanto nervios como la médula. Dependiendo a qué altura estoy, baja la médula y luego siguen lo que son los nervios. Y por estos agujeros que están acá, por este orificio que se forma, salen los nervios hacia los lados. ¿Sí? Salen todos los pares de nervios para los costados, que van a los miembros superiores, al tronco y a los miembros inferiores. Esta imagen es importante que se la guarden porque basándonos en esto es que se dan las principales alteraciones y dolores de la columna. Si el dolor es más de esto o es más de esto, o está más relacionado con esta parte que está atrás o esta parte que está adelante. Esto te da todo rodeado de ligamentos por todos lados. Esto que dice acá, LVA, LVP, otro que está acá, son todos ligamentos que lo que hacen es reforzar la columna. Tienen acá,
otro por acá atrás, ¿sí? Y lo que hacen es limitarles ciertos movimientos. Cuando ustedes se mueven para un lado, los ligamentos del otro lado se tensan y no lo dejan ir tanto. Cuando se mueven para acá pasa lo mismo del otro lado. Cuando me flexiono se tensan los ligamentos de atrás. Cuando me extiendo se tensan los ligamentos de adelante. Y de esa manera lo que hacen es ir regulando y dándole cierta contención a lo que es la columna, ¿tá? Esto visto de costado serían las curvas normales y esto es la pelvis, conformada por los dos huesos coxales y el sacro. Y en la imagen que tenemos en el medio, tenemos a una persona que tiene aumentada la curva lumbar. Es bastante común. Si usted se pone a mirar, a analizar posturas, es bastante común encontrar personas que tienen aumentada la curva o disminuida esa curva lumbar. Y está muy relacionada por esto, por la posición en la que tiene la pelvis. Si ustedes miran esta pelvis, ella está inclinada hacia adelante y en esta está inclinada hacia atrás. Cuando ustedes están sentados ahora, tienen la pelvis todos así. Cuando yo me siento, automáticamente la pelvis hace un movimiento hacia atrás que se llama retroversión. Entonces miren cómo varía la curva de la columna si está en anteversión o en retroversión. En retroversión se tiende a rectificar, en anteversión se tiende a hiperlordotizar. Las personas que tienden a adoptar esta postura, miren cómo se le ve el abdomen. ¿Sí? Personas que tienen más abdomen, las embarazadas y demás, los embarazados también, tienen más tendencia a arquear más la columna y a generar compresión en el sector posterior. ¿Tá? Estas personas que tienen rectificación lumbar tienen un dolor más asociado muchas veces a recorrido. Que le dice que le duele la columna, pero le corre una electricidad, o se le duerme la pierna, o le irradia por la parte posterior o anterior del muslo hasta llegar al pie inclusive. ¿Sí? Está como relacionado una postura con una alteración y otra postura con otra. Esa es la otra imagen que quiero que se graben. Son dos vértebras. Es un esquema de dos vértebras. Este es el disco intervertebral. Estas son las articulaciones interapofisarias. Y es muy fácil de entender que si esta vértebra que está arriba, la 1, se inclina hacia adelante, estos adelante, estos atrás, ¿no? Están mirando así. Es muy fácil entender que si yo me agacho haciendo esto, no me saquen foto haciendo esto, estoy haciéndolo mal. Si yo hago esto, pues después suben foto de higiene de columna y el profesor está así, ¿no? Yo me inclino hacia adelante, esta vértebra comprime el disco. Y si yo me inclino hacia atrás, esta vértebra comprime la interapofisaria. O sea, los movimientos de la columna en el plano sagital hacia adelante o hacia atrás van a comprimir la estructura que está adelante o la que está atrás, respectivamente. ¿Queda claro? Ahora bien, lo que está adelante es disco, o sea, es más bien blandito, puede tolerar cierta carga. Lo que está atrás no, es una estructura más rígida, es una articulación que es hueso contra hueso, con un cartílago hialino, pero es hueso contra hueso. Es decir, ustedes se extienden y automáticamente les puede generar dolor ahí, molestia y una inflamación. Cuando se flexiona, es decir, apretan esto, si esto está indemne, si esto no tiene ningún problema, en general no le pasa nada. Por eso podemos estar horas y horas sentados comprimiendo el disco, no nos va a pasar nada. El problema es cuando ese disco no está bien. O le damos carga o lo tenemos demasiado tiempo en esa situación de compresión. Acá hacer ejemplo, miren, cuando ustedes están sentados están así. Les voy a pedir a que se sienten, así como están, lo más cómodos que puedan. Es decir, siéntense un poquito más adelante, así como está el compañero acá más o menos. Sentados adelante y echados para atrás, así. ¿Sí? Buenas tardes. Ahí están en esa posición de retroversión pélvica. Ahí, Luciano, tengo ni que acomodarse, ya estaba así. Retroversión pélvica. En esa retroversión, miren, ¿es esto? Lo que se comprime es el disco intervertebral. Una persona con patología discal no debería estar mucho tiempo sentado así, porque le está comprimiendo el disco. No debería colocar carga ahí, es decir, ahí no podría estar haciendo ejercicio, por más que esté sentado. Ahora siéntense de la otra manera, siéntense bien adelante, pero salgan del respaldo. ¿Sí? Vieron que ahí se le formó la curvita automáticamente. Ahí estamos más o menos en la otra posición, en esta, donde la estructura que se va a comprimir no es el disco ahora, sino que es al revés. Se empiezan a comprimir la estructura que está más atrás. Es decir, la persona que tiene lumbalis, que tiene dolor en la parte posterior, no con recorrido, no por problema discal, sino con lumbalgia localizada, debería evitar muchas veces situaciones que esté aumentando esa curva.
A esa persona le alivia estar sentado. Sentado en una posición cómoda. Siéntense cómodos ahora. ¿Tá? A la persona que tiene lumbalgia le va a molestar cuando se tenga que parar. ¿Por qué? Analicen la curva que tienen ahora ahí. ¿Tá? Les pido que así, echados como estaban, pasen su mano por la espalda y van a sentir que tiene una curva que está más bien rectificada. Ahora dejen la mano ahí y les voy a pedir que se paren. Que se queden todos parados. Párense. Eso. Y pásense la mano por la curvita y van a sentir que ahí se les formó de vuelta la curva. Personas que tienen aumentada esa curva, de estar parado les va a doler más. A esa persona le recomendamos que esté sentado. Siéntense de vuelta. La persona que tiene patología discal, lo que le recomendamos es que no esté sentado mucho tiempo, porque le está comprimiendo más el disco. No por la carga, sino por la cantidad de tiempo que está así. ¿Tá? Lo ideal sería no estar ni sentado mucho tiempo ni parado mucho tiempo, sino estar moviéndonos e intercalando posiciones. A eso llegamos. Pero una persona que tiene que trabajar muchas horas parado, tenemos que hacerle indicaciones. Si hay que tiene que estar muchas horas sentado, tenemos que hacerle ciertas indicaciones. Bien, esta es la columna, miren, con la curva lumbar normal. Acá tienen la quinta vértebra lumbar, que es esta que está acá, y esta es la cuarta lumbar. Y acá la tienen agrandada, ¿la ven? La cuarta y la quinta. A las vértebras se las denomina con la letra del sector en la que están. Las lumbares se las llaman con la letra L, las torácicas T, las cervicales C. Y al número correspondiente a ese sector. Es decir, esta es la quinta lumbar, el nombre de esa vértebra es L5. Esta es L4, esta es L3 y demás. ¿Tá? A los discos intervertebrales, que son las estructuras que están entre los dos cuerpos, se los denomina con el nombre de las dos vértebras que tienen, por encima y por abajo. Si ustedes leen por ahí el informe, el médico le dice que tienen una protrusión, una hernia L4, L5, quiere decir que es en el disco que está comprendido entre la cuarta lumbar y la quinta lumbar. Este disco se llama L4, L5, es el nombre del disco. ¿Tá? Miren en condiciones normales cómo es el disco. Es un triángulo con la base anterior, ¿la ven? La base anterior. Es un triángulo así. 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 Cuando yo me agacho, me flexiono, hago esto, esta columna hizo esto. Y ahora el triángulo no es más como estaba acá. Es un triángulo con la base posterior. Es decir, aumentó la compresión adelante. Acá la compresión era mayor atrás. Acá tiene más presión atrás que adelante. Cuando yo me flexiono hacia adelante, me agacho, la presión es mayor adelante que atrás. Por lo tanto, el disco empieza a empujarse hacia atrás. Y ahí es como se empiezan a dar patologías discales, protrusión discal y hernia de disco. Se relaciona mucho con eso. ¿Tá? Así, miren. Lo aprieto adelante y se me abre hacia atrás. Por eso que ahora cuando yo les diga cómo tienen que agacharse a levantar las cosas, como estoy haciendo yo, y cómo no tienen que agacharse, bueno, es por esto. No es porque a mí se me haya ocurrido eso. Ahí tiene una radiografía, ahí tiene una resonancia magnética. Miren esta imagen, está buena. Miren esta, ¿tá? La del medio. ¿Ven que estos discos se ven bien blancos? Estos dos. Cuando ustedes ven un disco que está blanco, quiere decir que está hidratado. O sea, el agua se ve blanca en una resonancia de ese tipo. Si ustedes ven un disco como el disco L4, L5, el L5, C1, que no los ven blancos, ¿los ven ahí? Se ven negros, quiere decir que no tienen agua, no tienen capacidad de amortiguar. Es un disco que no cumple su función. Es un disco que se dice que está deshidratado o en degeneración. Disco en degeneración, ¿qué es? Un disco que no soporta carga. Está, pero no soporta carga. Cualquier carga que ustedes leen, el disco lo que hace es salir hacia afuera, empujar hacia los lados. Eso es una protrusión discal. Ven que parte del disco se metió hacia atrás y comprime todo eso que va bajando, que son los nervios. Eso es una protrusión discal, que si ustedes esa protrusión discal no le dan corte, se convierte en una hernia de disco, que es eso que tiene ahí abajo. Es el disco aplastado, salió hacia todos lados, fundamentalmente hacia atrás. Eso aprieta un nervio, inflama el nervio, da dolor y demás. Y eso no se arregla con acupuntura, se pueden imaginar, ¿no? Usted tiene algo mecánico que está apretando algo. Yo tengo que, primero, ver de qué manera yo puedo hacer que ese disco no se esté comprimiendo tanto, qué ejercicio le puedo hacer, qué terapia le puedo hacer. Y segundo, pero mucho más importante que lo primero, es tratar de no llegar a eso. Eso no se hace de un día para el otro. Eso no se hace un día, es como una gotera.
Si ustedes una gotera la dejan 20 años, se les va a inundar la casa, pero no se les inundó un día para el otro. Por eso es re importante cuidar eso, no llegar a ese extremo. O si estoy en esta situación, bueno, cuidarme para no llegar a esto. Y no esperar a consultar cuando ya tengo un dolor que es demasiado fuerte para que me hagan los estudios para saber que llegué a esa situación. Porque este disco no va a volver nunca a ser blanco así. A lo sumo, este disco va a quedar así, con mucha suerte. ¿Sí? Por eso es importante cuidarlo. Esta es una estructura de las dos vértebras que funcionan como una palanca. Donde ustedes, esto es como un palillo de ropa. ¿Se imaginan el palillo de ropa? Yo aprieto el palillo atrás, que sería esto, y el palillo de ropa abre adelante. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen patologías discales, tienen compresión sobre ese disco intervertebral, ese disco que está acá, tienen este disco, mecánicamente, de las pocas cosas que pueden hacerle, es generar compresión acá atrás para que esto se abra. Si ustedes fortalecen los músculos que están acá atrás, que son los paravertebrales, ¿sí? Los músculos que están ahí atrás, los fortalecen, eso le saca compresión al disco, es decir, nos puede mejorar la sintomatología. Por eso es importante hacer ejercicio. Es súper importante hacer ejercicio y controlado. No voy a hacer paravertebrales al final. Paravertebrales no le voy a tirar al piso al paciente que haga extensiones de columna. No nos referimos a eso trabajando paravertebrales. ¿Sí? Son ejercicios mucho más cuidados. La otra forma, si yo tengo esto, que a mí se me puede llegar a ocurrir, digo, pará, y si yo le genero una fuerza para un lado y una fuerza al otro, como si me ataran a un caballo de cada lado y que me estirara. Bueno, hay cosas que se llaman tracción lumbar, que una de las cosas que busca es eso, traccionar las lumbares, para generar una fuerza de distracción para que el disco tienda a entrar de vuelta. Pero ese disco va a seguir deshidratado y en degeneración, no va a volver a ser blanco, ¿entienden eso? Por eso es importante evitar llegar a eso, que es lo que vamos a tratar de ver hoy. Y ya nos metemos en lo que es la higiene postural, dentro de lo que es higiene columna, que son recomendaciones a la hora de hacer ciertas actividades. ¿De qué manera podemos hacerlas para tratar de disminuir los riesgos de llegar a eso, de llegar a esa situación? Actividades de la vida diaria, o sea, ABD. ABDL, actividades de la vida diaria laboral. Nosotros tenemos que saber, como profesionales de la salud, quienes trabajamos en esto, cuáles son las actividades que está haciendo la persona que yo tengo adelante. No solo lo que hace en el gimnasio, cuando entrena, o si no entrena, sino qué hace en su casa, de qué trabaja, cuántas horas trabaja, en qué posición trabaja y qué actividades hace cuando trabaja. Para yo poder decirle, bueno, mirá, cuando hagas esto, hacelo de tal manera, trata de evitar hacer esto y ayudarlo para todas las actividades que hacen ese día. No solo brindarle ejercicios o terapia. ¿Sí? Es como un combo. Así que recomendaciones. Y fundamentalmente como cosa grande, generalizando para 3 tipos de situaciones. ¿Sí? Generalizando, ¿no? Obviamente hay que meterse en cada caso particular de qué es lo que está haciendo en el día. Una es al momento de manejar cargas. Y cargas pueden ser cargas basales y su propio peso corporal. Y nos referimos a cómo pararse, cómo levantar cargas y cómo transportar las cargas. Porque las cargas están muy relacionadas con las patologías que se nos van a hacer. Están súper relacionadas. Las personas que se encargan de que tienen trabajos o tareas o ejercicios que manejan cargas, tienen más riesgo de tener lesiones, tienen mucho más comprimidos los discos intervertebrales. Un trabajador de la construcción, los discos intervertebrales, obviamente, si ustedes los miran, están totalmente en degeneración y comprimidos. Un levantador de pesas, igual. Uno por trabajo, el otro por hobby. ¿Sí? Las personas que manejan cargas. Por eso es súper importante saber cómo tenemos que nosotros en el día a día agacharnos a levantar cosas. Cómo tenemos que pararnos de una silla, cómo tenemos que transportar las cargas del supermercado hasta mi casa, cómo tengo que sacar las cosas de un placar, ese tipo de cosas, ¿tá? Que son las que se lesionan. La mayoría de las lesiones no ocurren en el gimnasio, ocurren en su casa o haciendo un mal movimiento. ¿Tá? Lesiones de columna. ¿Sí? 2, al mantener una posición sentado por tiempo prolongado. Si mi trabajo implica que yo esté muchas horas sentado, no sé, soy conductor de Uber y estoy 8 horas, 10 horas, 12 horas sentado, obviamente mi columna no va a estar nada bien. Si soy oficinista, tengo que estar 8 o 10 horas sentado y llego a mi casa y estoy sentado y mi columna no está diseñada para estar sentado. Tiene curvas que cuando yo me siento se pierden. Entonces tengo que hacer cosas para complementar y tratar de empatar eso mal que le estoy haciendo.
y la otra es para dormir. Esta es re importante, es la olvidada. Ustedes tienen una persona que les duele el cuello. Vamos a salir un poco de lo que es la lumbalgia. Dolor cervical. ¿Quién de ustedes tiene dolor cervical? Levánteme la mano. Bastantes. Después les doy las tarjetas de la clínica. Quienes tienen dolor de cuello, yo les hago terapia, les hago ultrasonido, les hago masaje, les pongo tape, les hago ejercicios. Y ustedes llegan a su casa y duermen boca abajo, todo lo que yo les hice no les va a servir para casi nada. Entonces, ¿por qué? Porque van a estar 8 horas con la cabeza en una mala posición. Dormir boca abajo es incompatible con una posición buena cervical, boca abajo, porque tengo que estar con la cabeza rotada. Salvo que tengo una cama que tiene un agujero como una camilla, cosa que nunca vi, ¿sí? Entonces, lumbalgia lo mismo. Ustedes tienen lumbalgia mecánica, dolor de columna, localizado, y duermen boca abajo, y yo mucha cosa no puedo hacer contra eso. Por más ejercicio, terapia que le haga. ¿Queda claro? No quiere decir que todas las personas, todos ustedes que están acá y todos los que nos están mirando, a partir de hoy tengan que dormir todos boca arriba o todos de costado. No. A ver, si ustedes tienen problema de columna, y sepan que dormir boca abajo les va a disminuir las chances de recuperarse. Es como si, bueno, todo el mundo tiene que comer verduras y no comer carne y comer sin sal. Y bueno, sería lo ideal, pero no. Ahora, si el médico me dice que tengo colesterol, tengo esto, tengo hipertensión, bueno, ahora sí yo tengo que cuidarme, ¿entienden eso? Esto es lo mismo. Si ustedes tienen dolor cervical, dolor lumbar, traten de evitar dormir boca abajo y ahora vamos a ver por qué. Así que como regla general, recomendaciones para manejar cargas, para estar sentados y para dormir, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Esa imagen está bien buena y es bien gráfica, que nos dice que cuando levantamos una carga, el hombre hace toda la fuerza, la mujer no hace nada de fuerza, miren, ni empezó a levantarlo el sillón, ¿tá? La otra cosa que nos dice esa imagen, nos dice varias cosas. Ella cuando se pare, lo va a hacer con la fuerza de sus piernas. Él cuando levante el sillón de acá hasta acá, no lo va a hacer con la fuerza de sus piernas, lo va a hacer con la fuerza de su espalda. Es decir, yo tengo diferentes formas, ahora lo vamos a probar, yo tengo diferentes formas de levantar cargas del piso. Lo puedo hacer bien o lo puedo hacer mal, o lo puedo hacer más con mis piernas y más con mi espalda, o más con mi espalda, o compartido entre los dos. Eso por un lado. En segundo lugar, el sillón, en el caso de él tiene lo que se llama un brazo, primero la posición que tiene la columna, ¿no? La curva que adquiere, y la de ella. Ella mantiene más o menos la lordosis lumbar que tenía que tener, él la pierde. Por lo tanto, esta es una columna que va a resistir menos carga, sumado a que va a tener más carga. O sea, la columna de él va a tener más carga que la de ella, porque lo está haciendo con la espalda y ella lo está haciendo con las piernas, sumado a que la columna de él está en una posición disfuncional para soportar cargas. Son las dos cosas, ¿sí? Además, la distancia, lo que se llama el centro de gravedad. Cuando yo hago esto, estoy mucho más cerca de mi centro, el objeto lo tengo más cerca mío, más cerca del centro de gravedad, que cuando lo estoy levantando así, que está más lejos. Por lo tanto, el brazo de palanca pasa a ser mayor, es decir, aumenta el riesgo de tener dolor de columna lumbar. Vamos a probar algo de esto. Preciso que me ayuden acá 3 personas, 3 voluntarios, voluntarias. Ayúdame, vení vos, dale. ¿Vos? Dale, Lucía, estabas levantando la mano. Pasen, suban por acá. Pido un fuerte aplauso para los 3 compañeros que voluntariamente se ofrecieron. Vamos a ver 3 diferentes formas que tenemos de levantar algo del piso. Vénganse. Vení para acá, Lucía, acá. Pues me dijeron que no nos podemos pasar las cámaras, ahí estamos bien, perfecto. Bien, vamos a empezar con él. ¿Tá? Vos ponete mirando hacia acá, ahí. Primer forma que tengo que levantar algo del piso. Yo le voy a mostrar las 3 formas físicas que tenemos nosotros más o menos de levantar algo del piso. Él tiene que llegar a levantar algo que está en el piso. Yo le voy a poner esto. ¿Tá? Vos tenés que levantar esto del piso, pero no podés doblar las rodillas. Con las piernas trancadas tenés que llegar al vaso. Quieto, hacelo de vuelta, ¿dale? Quieto ahí. ¿Se dan cuenta? Ustedes una forma que tienen de llegar al piso es, ¿dale? Quieto ahí.
flexionando la columna. Él llegó al piso de esa manera, bien arriba. Vamos con la segunda. Vos te pones acá, te parás ahí vos. Parate de frente a él, al vasito, de frente al vaso. Más cerca. Vos tenés que agarrarlo. Y hacé como si fuera una sentadilla lo más derechita que puedas. Dale, baja. Baja más. La segunda forma que tengo es esta. Es como el patrón de sentadilla. Es decir, con los pies simétricos y me agacho para levantar. Dale vuelta. Miren la columna de ella cómo se mantuvo y cómo la de él tuvo que flexionarse. Miren las rodillas y las caderas de ella cómo se flexionaron. Dale, subí. Y ahora cómo se extendieron. Es decir, para hacer esto ella necesita fuerza en las piernas. Que para hacer como lo hizo él, no. Básico, si ustedes quieren prevenir patología de columna, tienen que tener fuerza en las piernas. Si no, no tienen chance de levantar algo del piso con sus piernas. Y vamos a ver el tercero. Y vos, Lucía, parate ahí. Y haces el patrón de estocada. Vas con un pie adelante, como está de la chiquilina ahí. Uno adelante, uno atrás. Y te parás. Vamos de vuelta, no separes tanto los pies. Ahí, dale. Y la columna lo más vertical posible. Ese es el tercer patrón que yo tengo para agacharme. Patrón predominante de columna, simétrico de miembros inferiores, asimétrico de miembros inferiores. Obviamente, para hacer este último, vamos de vuelta, ese que tengo que tener más fuerza en las piernas. Porque hay una pierna que hace más fuerza que otra. Entonces, este es más difícil todavía. Si miramos la imagen, como yo le dije, la persona que lo hace de manera correcta necesita fuerza en los miembros inferiores. Entonces, dentro de lo que es el ejercicio terapéutico que yo voy a precisar en la persona que tiene patología de columna o la persona que yo quiero prevenirle patología de columna, está en fortalecerle los miembros inferiores, en hacerle ejercicios de sentadilla, en hacerle ejercicios de estocadas, en hacerle ese tipo de ejercicios. Vamos a ponerlos, dame el vasito, se van a poner los tres en fila mirándome a mí. Un poquito más adelante Lucía, vos más atrás. Y ahí hacen cada uno su forma de agacharse que yo les enseñé y se van a quedar abajo. Ahí, ahí, ahí. ¿Está? Miren la columna y la columna. ¿Está? Me prometen que a partir de hoy no hacen nunca más esto. Esta fue la última vez que lo hiciste vos. ¿Está? Bien, gracias a los tres. Se quedan por acá arriba. Vamos a dar los segundos. Dijimos que eran recomendaciones a la hora de manejar cargas, estar sentados, pararnos y sentarnos y dormir. ¿Está? Que nos viene acá, siguiente. ¿Cómo estar sentados? Y acá tenemos 3 sillas. Les pido si me agarran las sillas que están acá. Agárrense una silla cada uno. Y se van a poner los 3 como estaban mirando hacia acá los 3. Ahí, dale. Siéntense. Bien, lo primero. Ellos 3 tienen alturas diferentes. ¿Sí? Todos nosotros tenemos alturas diferentes. Imagínense que ustedes vayan a comprarse ropa a un lugar y haya solo un talle de ropa. Bueno, la silla es lo mismo. Si yo tengo que trabajar sentado, acá que voy a estar en una charla no pasa nada. Si yo voy a trabajar sentado, la silla tiene que poder adaptarse a mí y no yo a la silla. La silla tiene que tener la posibilidad de regular la altura. ¿Sí? Básico. Si va a ser mi herramienta de trabajo. Entonces, siéntense los 3 derechos. ¿Sí? Apoyen los pies. Si yo ya miro a él, las rodillas le quedan demasiado encima de la cadera, ¿la ven? Le quedan las rodillas demasiado altas. Yo ya sé que a él le va a costar mucho más sostener su lordosis lumbar. Miren la imagen ahí que tenemos. Traten de sentarse lo más derechitos que puedan, tratando de mantener su lordosis. ¿Sí? Y ustedes también. Siéntense manteniendo su lordosis, su curva lumbar. Si ustedes tienen que trabajar así, sentados, créanme que para su columna no va a ser tan malo, no van a soportar tantas cargas. Ahora, no van a poder estar mucho tiempo sentados así tampoco. Vieron que es relativamente incómodo. La idea es que ustedes no estén las 8 horas así, sino que vayan intercalando, ¿no? Si de 1 hora están 15 minutos así, me sirve. Porque en 8 horas fueron 2 horas sentados así, sosteniendo su columna, activando un poco la musculatura. Ahora de esa posición, ven, ahí se mantiene la lordosis. Ahora quiero que se sienten así, bien horrible. Redondeen la columna, sentate más adelante.
que es la más cómoda de todas, obviamente, es la más cómoda. Si yo estoy cansado, me siento así, está bien. Ahora, si esa es mi posición en la que voy a estar muchas horas, eso me va a terminar comprimiendo los discos intervertebrales. Entonces lo ideal sería que yo pueda intercalar las posiciones, tratar en la medida de lo posible de mantener la lordosis lumbar. Estas sillas de escritorio están diseñadas, miren el respaldo que tienen. Ese respaldo es para las lumbares, en realidad no es para las dorsales. Es para que les apoye acá y ustedes puedan mantenerse derechos sin tener que hacer esfuerzo muscular, que sea la silla la que les está sosteniendo. O si no, en muchos casos se utiliza un almohadón. Se le coloca un almohadoncito acá, entre la espalda y la silla, y mecánicamente ese almohadón les mantiene la curvatura. Van a que se venden algunos suplementos para colocar en las sillas que tienen esa forma a nivel lumbar y demás, y nos mantienen más o menos la curva lumbar. Piensen si tienen que hacer un viaje largo, ¿sí? El amigo es hincha Nacional, la semana que viene capaz que va a verlo a Porto Alegre, un viajecito de 12 horas, y con problema de columna, un viaje de 12 horas, y yo le recomendaría que se lleve un buzo para poner arrollado en la columna, un almohadón, y que no vaya con muchas expectativas al partido, porque va a estar dificilísimo. Ojalá me equivoque. Bien, la otra cosa que vamos a ver es de qué manera nos podemos parar, y eso lo vamos a hacer todos, de una silla. Vamos a sentarnos ahora bien atrás. Y lleven los pies un poquito más adelante. Más adelante. Que las piernas queden verticales. ¿Tá? No tan adelante. Ahí. Para que ello no compense con los miembros superiores, les voy a pedir, voy a pasar para atrás, les voy a pedir ahora que crucen los brazos, para que no me compensen. ¿Tá? Primero lo hacen ellos y después les voy a pedir que lo hagan ustedes. Pero primero vamos a observar a ellos cómo lo hacen. Sin mover los pies, o sea, pegados al piso, los pies no pueden moverlos, están clavados al piso, traten de pararse hacia arriba cuando yo le diga 3, ¿sí? 1, 2, 3, arriba se paran. Y se sientan. ¿Tá? Tu pie más adelante. Ahora quiero que ustedes los miren haciéndolos, si ellos se pudieron parar con la columna derecha o si tuvieron que flexionar hacia adelante. 1, 2, 3, arriba, abajo. Vamos a hacerlo más lento ahora, lo mismo pero más lento. 1, 2, 3, lento arriba y abajo. ¿Vieron que los tres son personas jóvenes, sin ninguna patología, ni nada? Y los tres tuvieron que flexionarse la columna hacia adelante para poder pararse. O sea, no se pudieron parar derechitos. Físicamente es imposible que ustedes se puedan parar derechos así. Pruébenlo. Vamos a probarlo ahora. ¿Sí? Las piernas verticales, ¿sí? Lo que va de la rodilla al tobillo vertical, brazos cruzados y ahí traten de parar. Si van a sentir que se tienen que inclinar hacia adelante, pónganse de pie. Abajo. Algunas no se pueden ni parar. Eso lo hacen a expensa de su columna. Eso se llama aceleración horizontal del centro de gravedad. Ustedes tienen que llevar el centro de gravedad hacia adelante para poder pararse. Su centro de gravedad, va abajo, les tiene que caer sobre los pies y el centro de gravedad de ella cae en la altura de la silla. Entonces sí o sí se tiene que flexionar la columna hacia adelante para poder adelantar el centro de gravedad. Ahora vamos a pararnos como deberíamos hacerlo correctamente, que es alineando mi centro de gravedad con los pies. Así que te sentás más adelante y llevas los pies más atrás. Más adelante y los pies más atrás. Los pies más atrás. Es los pies lo más atrás que ustedes puedan sin que se les levanten los talones. Brazos cruzados y ahora traten de pararse lo más derechitos que puedan. Ustedes tres y nosotros los miramos abajo. Hay que por arte de magia, ya, dale, sigan haciéndolo. Es como que ahora tienen fuerza. Antes no tenían y ahora sí. Lo que sucedió realmente es que ahora al alinear el centro de gravedad con el apoyo, con la superficie que está en el piso, físicamente se pueden parar. Háganlo ustedes, los pies atrás, y ustedes se paran más derechos. Solo que, sigan haciéndolo, ahora van a sentir cómo hacen fuerza con los cuádriceps, que antes no la hacían. Ahora se sienten las piernas, ¿vieron? ¿Y qué pasa si yo les digo, bueno, lleven un pie adelante, uno atrás? Siempre los dos totalmente apoyados, solo que hay uno que va a hacer más fuerza que otro. El que esté más alineado con el centro de gravedad, obviamente es el pie de atrás, el que hace más fuerza. Párense ahí y van a sentir toda la fuerza en la pierna que está atrás. Esto es un ejercicio para hacer en su casa, no precisan un gimnasio, no precisan nada, para agarrar fuerza en los miembros inferiores para después poder agacharse a levantar algo. ¿Sí? Es decir, a la hora de manejar cargas, yo tengo que cuidar mi columna, hacerlo con la columna más vertical posible, a la hora de pararme lo mismo. Y para eso necesito que la altura de la silla sea correcta, que mis caderas queden ligeramente por encima de las rodillas y no
las rodillas por encima de las caderas. En el peor de los casos a la misma altura, por eso tienen que poder regular la altura de la silla, y si no la pueden regular tienen que usar un almohadón. La idea es que no queden muy bajos, porque eso hace que perdamos la lordosis lumbar. Y obviamente después es imposible sostener la curvatura. Después lo que tenemos que hacer es alinear el centro de gravedad con la posición de los pies, con el apoyo, para que esa me pueda parar y no tenga que flexionar el tronco hacia adelante, y la fuerza la hagan nuestros miembros inferiores. ¿Sí? Gracias a los tres me dejan las sillas ahí, ahora sí pueden bajar. Sí. Y podés ayudarte también, sí. Si tenés una silla, si tenés que levantar algo del piso. Pero está bueno porque algún día van a tener que levantar algo del piso. ¿Sí? En lo que es prevención de lesiones, yo trabajo mucho con deportistas. En la prevención de lesiones, nosotros a los deportistas les generamos ejercicios que simulen los mecanismos con los cuales se van a lesionar. Yo no debo decirle, no, mira, no hagas esto por si te lesionas acá, no, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Después cuando va a jugar, obviamente se va a lesionar. Acá lo mismo. En los ejercicios que yo le voy a hacer y las técnicas que le voy a hacer, tengo que simular las situaciones que va a hacer en el día a día. Para que mañana no tenga que agacharse a levantar algo, digo, esto nunca lo hice en la fisioterapia. Nunca lo practiqué, ¿cómo hago? No me da la fuerza en los miembros inferiores. Por eso es importante generar ese tipo de cosas. Y la tercera recomendación era a la hora de dormir. Yo les dije que es súper importante. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo hago todos los ejercicios que me indican, me cuido y demás, pero llego a mi casa y estoy 8 horas durmiendo boca abajo, como les comenté recién, me va a generar trastornos a nivel cervical y a nivel lumbar fundamentalmente. Si yo no tengo ningún problema cervical lumbar, duerman boca abajo, no pasa nada, sigan durmiendo. Ahora, si tienen dolor lumbar y duermen boca abajo, y bueno, son masoquistas. ¿Sí? 3 grandes formas de dormir, bien fácil. Boca arriba, boca abajo, de costado. ¿Sí? Vamos a analizar primero boca abajo. ¿Por qué les digo que no tienen que dormir boca abajo? Por 3 situaciones. Empezando de arriba hacia abajo. Cuando yo estoy durmiendo boca abajo, la cabeza la tengo rotada. ¿Sí? Y ustedes no tienen cuando duermen un cronómetro que cada 1 minuto le dice, bueno, cambia, cambio, cambio. No. Van a estar mucho tiempo con la cabeza rotada hacia un lado. Y de las 8 horas les puedo asegurar que van a estar 6 horas de la cabeza para un lado y 2 horas para el otro. Entonces están acortando musculatura de un lado, estirando musculatura del otro, apretando articulación de un lado, descomprimiendo articulación del otro. O sea, eso no va a ser bueno para nada para la parte cervical. Segundo lugar, a nivel lumbar, cuando ustedes se acuestan boca abajo por la extensión que se genera en las caderas, cuando ustedes se extienden las caderas, y estiran músculos que están acá adelante, que automáticamente nos aumentan la curva lumbar. Entonces genera compresión en el sector posterior de la columna. Y puede generar dolor que se llama lumbalgia. Lumbalgia es dolor lumbar. Acuérdense, algia es dolor. Lumbalgia, dolor lumbar. Cervicalgia, dolor cervical. ¿Sí? Omalgia, dolor de hombro. Gonalgia, dolor de rodilla. Entonces, en el caso que tengan que dormir boca abajo por X motivo, o tengan que estar haciendo un masaje boca abajo, o si hicieron un tatuaje en la espalda, no se pueden acostar boca arriba, tienen que colocar algún suplemento acá para que trate de deslordotizar, evitar que se aumente la lordosis y nos genere más bien una rectificación. Por eso muchas veces en el masaje, en técnicas que tienen que estar boca abajo, se le indica que coloque un almohadoncito bajo el abdomen. ¿tá? Y en tercer lugar, que es malo dormir, es por esto, por los pies. Si es malo usar tacos, porque nos acortan las musculaturas así, imagínense dormir, usar tacos y después de noche dormir así. Se nos acorta toda la musculatura posterior, porque los pies nos quedan en punta, nos quedan en flexión plantar. Y si ustedes acortan la musculatura posterior, eso termina generando tensión hasta cervical. Nos acorta toda la cadena posterior. ¿tá? Pasamos a boca arriba. Boca arriba es una buena posición. Hay médicos que dicen que es la mejor posición para dormir. Hay otros que dicen que es de costado. Tanto de costado como boca arriba son buenas las dos. Tienen que tener algunas características. Una, pasa lo mismo en las caderas. Si yo duermo boca arriba con las piernas extendidas, como si estuviera así, tenso, músculo que está acá, se llama psoas ilíaco, que es un flexor de cadera, me hiperlordotiza. Entonces una buena forma es flexionar las caderas, flexionando las rodillas, colocando algo abajo de mis rodillas, algo blando, algo que no comprima. Miren que por acá atrás de la rodilla pasan arterias, venas y nervios, relativamente superficiales.
Tiene que ser algo blando acá atrás para que al flexionarme las caderas me saca presión sobre la columna lumbar. ¿Tá? Y la almohada debe ser de acorde a cada persona. Si yo tengo más hipercifosis, o sea, mi columna cifótica está más aumentada la curva, yo tengo la cabeza más antepulsada, mi almohada tiene que ser más alta. Si mi columna es más extendida, mi almohada puede ser más baja. ¿Sí? Pero eso va en cada persona, en la flexibilidad y la posición que tenga la columna. ¿Sí? Cuanto más años cumplimos, más alta tiene que ser la almohada. ¿Tá? Esta, la desventaja que tiene boca arriba es que es muy difícil dormirse. Vayan de noche, traten de dormirse boca arriba y los que no están acostumbrados les va a costar. ¿Sí? Tómense alguna cosita, una pastillita, algún líquido, ¿sí? Con hielo, que eso ayuda muchas veces a dormir, pero es difícil dormir boca arriba. Es una muy buena posición, pero es difícil. ¿Tá? No es la idea que ustedes a partir de hoy cambien el hábito, cambien todos sus hábitos, sino que vayan mejorando, incorporando todo lo que se pueda dentro de lo posible. La tercera es de costado, que es una de las más correctas. Para estar de costado yo no puedo estar en un colchón blando, porque si ustedes me miran la simetría, yo no soy igual a la altura de los hombros, las caderas, las rodillas, los pies, nuestro cuerpo visto de costado es así. ¿Sí? Entonces si el colchón es blando y se va a adaptar a lo que como sean mis estructuras, en ese caso corporales. Entonces se me van a hacer curvas en la columna. Si el colchón es duro o duermo en el piso, pasa lo mismo de costado. El clásico de dormida de camping de costado es mortal. ¿Por qué? Porque mis hombros son más anchos de las caderas. Entonces, acá, perdón, mis hombros son más anchos de la cadera, entonces a nivel de los hombros la columna se me tuerce para arriba. ¿Sí? Si no tengo almohada, la cabeza me queda colgando. Entonces el colchón primero debe ser firme, pero debe poder adaptarse a las irregularidades de nuestra superficie para que mi columna quede lo más recta posible, vista de atrás. Segundo, la altura de la almohada es diferente en cada persona. Personas que tienen los hombros más anchos necesitan una almohada más alta. Personas que son más chiquitas precisan una almohada más baja cuando duermo de costado. ¿Sí? No todas las almohadas son para todo. Cuando ya vayan a comprar una almohada, es como si se fueran a comprar un pantalón. Tiene que tener un talle. Bueno, la almohada es lo mismo. Ustedes tienen que probarla, tienen que saber si les va a servir a ustedes o no. ¿Sí? Como concepto debe rellenar el espacio comprendido entre la oreja y el hombro. Si la almohada es muy baja, imagínense yo duermo sobre mi lado izquierdo. Y mi almohada es muy baja, la cabeza me queda para acá. Estoy así. Los músculos de este lado se están acortando. Los de este lado están tensándose. Cuando yo me levante y quiera enderezar la cabeza, estos me van a tirar porque están acortados. Y estos van a tener que hacer mucha fuerza para vencer a estos. Si la almohada es muy alta, pasa lo contrario. Yo estoy así. Se me acortan esto. Entonces la almohada debería rellenar el espacio para que mi cabeza quede, mi columna cervical alineada con el resto de la columna. Eso como cosa general, grande. ¿Sí? Y ahí lo que hicimos fue algunas recomendaciones, algunos tips, para que a partir de hoy traten de mejorar. Preguntas al final, por favor. ¿Tá? Para que ustedes puedan mejorar en su día a día y prevenir algunas alteraciones dadas por las actividades que desarrollamos diariamente, por agacharnos mal, por movernos mal. Como yo les dije, la mayor cantidad de las hernias disco no se dan en el gimnasio levantando peso. Se dan en su casa agachándose a levantar algo, haciendo una mudanza, haciendo jardinería, agachándose a levantar algo. Pacientes que se hicieron una hernia de disco, bañándose, no sé cuántos atendí, pero muchos. Imagínense, agachándose a levantar algo, un jabón, un mal movimiento o lo que sea. O sea, no se hace en el gimnasio, por eso tenemos que cuidarnos en el día a día. Las preguntas las vamos a dejar ahora para el final. Acá les dejo datos de contacto por cualquier cosa que necesiten. Nosotros estamos en la clínica Proficio y somos más de 15 fisioterapeutas que atendemos este tipo de cosas. Estamos frente al estadio. Y estos son mis 3 sobrinitos que se los quería presentar. Muchísimas gracias a todos.